Para mi cumpleaños número 74, mi nuera me entregó una orden de desalojo. Nuestro regalo para ti, anunció en el restaurante. Mi hijo grabó mi reacción como entretenimiento. Yo agradecí, firmé y me fui. Pero lo que ellos no sabían es que yo valía $3 millones. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Nunca pensé que mi cumpleaños número 74 terminaría con una nota de desalojo en mis manos temblorosas. Estaba sentada en el restaurante que Marcus había elegido, uno de esos lugares elegantes donde las servilletas cuestan más que lo que yo solía gastar en comida para toda una semana cuando él era niño. Sandra, mi nuera, estaba particularmente radiante esa noche, con esa sonrisa que siempre me hacía sentir incómoda, como si supiera algo que yo no sabía. «Francisca», dijo Sandra, su voz dulce pero con un filo que ya conocía muy bien. «Tenemos algo muy especial para ti». Marcus sacó su teléfono y comenzó a filmarme. Al principio pensé que era uno de esos videos familiares que tanto les gustaba hacer. Sonreí débilmente, tratando de parecer feliz, aunque por dentro sentía esa familiar sensación de vacío que me acompañaba cada vez que estaba con ellos. «Es tu regalo de cumpleaños, mamá», dijo Marcus, manteniendo el teléfono apuntando hacia mí. Su voz sonaba diferente. Había una especie de excitación cruel en ella que me hizo estremecer. Sandra deslizó un sobre blanco por la mesa. Era grueso, oficial. Mis manos artríticas temblaron mientras lo abría, consciente de que Marcus seguía filmando cada segundo de mi reacción. Cuando leí las primeras líneas, las palabras se difuminaron. Notificación de desalojo. 30 días para desocupar la propiedad. Mi corazón se detuvo. La casa donde había criado a Marcus, donde había llorado por mi esposo fallecido, donde había invertido cada centavo que pude ahorrar trabajando dobles turnos en la fábrica textil. «¿Qué es esto?», susurré, aunque ya sabía la respuesta. Sandra se recostó en su silla, claramente disfrutando del momento. «Bueno, Francisca, la casa está a nombre de Marcus ahora. Hemos decidido que necesitamos el espacio para nosotros. Ya sabes, somos una familia joven, necesitamos privacidad». Las palabras me golpearon como una bofetada física. Marcus, mi único hijo, por quien había trabajado hasta que mis manos se agrietaran, por quien había renunciado a cualquier posibilidad de rehacer mi vida después de que su padre muriera cuando él tenía apenas 12 años. «Marcus», logré decir, mirándolo directamente, aunque él seguía escondido detrás de la pantalla de su teléfono. «¿Es en serio?». Él bajó el teléfono por un momento. Sus ojos, que una vez me miraron con amor incondicional cuando era pequeño y corría hacia mí después del colegio, ahora estaban fríos, distantes. «Mamá, ya tienes 74 años. Es hora de que vivas de manera más adecuada para tu edad. Encontraremos un lugar agradable para ti, algo más pequeño, más fácil de manejar. Más barato», quiso decir. Siempre se trataba de dinero con ellos. Recordé cuando Marcus tenía 8 años y se enfermó gravemente. Trabajé 3 empleos para pagar sus medicamentos. Recordé cuando quería ir a la universidad y yo vendí las pocas joyas que tenía de mi madre para ayudar con la matrícula. Recordé cada sacrificio, cada noche sin dormir, preocupándome por su futuro. «¿Y si no firmo?», pregunté, aunque mi voz sonaba tan débil que apenas pude escucharme a mí misma. Sandra rió. Una risa alta y desagradable que hizo que las personas en las mesas cercanas voltearan a mirar. «Oh, Francisca, ya lo hiciste. ¿Recuerdas todos esos papeles que te pedimos que firmaras el año pasado? ¿Los que dijimos que eran para proteger tus finanzas? Bueno, resulta que transferiste la propiedad a Marcus. Legalmente ya no es tuya». El mundo se tambaleó a mi alrededor. Esos papeles, los recordaba vagamente. Marcus había dicho que eran para organizarme mejor ahora que estaba envejeciendo. Confié en él. Siempre confié en él. Marcus volvió a levantar el teléfono, capturando mi rostro mientras procesaba la traición. Podía ver mi reflejo en la pantalla negra. Una mujer anciana, confundida, rota. «Solo necesitamos que firmes esto», dijo Sandra, empujando otro documento hacia mí.
Es solo para hacer todo oficial. Tienes 30 días. Mis manos temblaban mientras sostenía la pluma. Las personas en el restaurante habían comenzado a susurrar, claramente incómodas con la escena que se desarrollaba ante ellos. Una pareja mayor en la mesa de al lado me miraba con compasión, y eso de alguna manera hizo todo peor. Firmé. No porque quisiera, sino porque no sabía qué otra cosa hacer. Durante 74 años había sido la mujer que siempre encontraba soluciones, que siempre se las arreglaba. Pero en ese momento me sentí completamente perdida. «Perfecto», dijo Sandra, tomando los papeles antes de que la tinta se secara. «Oh, y Francisca, no te preocupes por limpiar mucho cuando te vayas. Tenemos una empresa de limpieza que se encargará de todo». Me levanté de la mesa con las piernas temblorosas. Marcus guardó su teléfono, claramente satisfecho con su grabación. «Gracias por el regalo», logré decir, manteniendo lo que quedaba de mi dignidad. Caminé hacia la salida, consciente de que todos me miraban. Afuera, el aire frío de noviembre cortaba mi piel, pero no tanto como las palabras de Sandra. Mientras esperaba el autobús, porque ya no podía permitirme taxis, una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. No por la casa, sino por el hijo que había perdido en algún momento del camino, sin siquiera darme cuenta de cuándo había comenzado a convertirse en un extraño. La casa se sintió diferente cuando regresé esa noche. Era como si las paredes supieran que ya no me pertenecían. Durante los siguientes días, Sandra apareció cada mañana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y una lista en sus manos. No perdió tiempo en hacerme saber exactamente lo que podía y no podía llevarme. «Esto se queda», decía, señalando el sofá donde había amamantado a Marcus cuando era bebé. «Y esto también», agregaba, marcando la mesa de comedor donde habíamos desayunado juntos durante años. Pero Sandra, intenté protestar cuando llegó al piano vertical que había comprado de segunda mano, cuando Marcus mostró interés en la música a los 10 años. «Ese piano. Es demasiado grande para donde vayas a vivir», me interrumpió, escribiendo algo en su lista. Además, Marcus siempre quiso tener uno en la sala. Marcus había tocado ese piano exactamente 3 veces antes de decidir que prefería los videojuegos. Los días se difuminaron uno en otro. Sandra llegaba temprano cada mañana, revisando habitación por habitación, decidiendo qué parte de mi vida merecía la pena conservar. Marcus aparecía ocasionalmente, pero siempre encontraba una excusa para evitar estar solo conmigo. «Puedes llevarte la ropa, por supuesto», dijo Sandra, examinando mi armario con desdén. «Aunque podrías considerar donar algunas cosas. No necesitarás ropa tan elegante donde vas a vivir». Donde iba a vivir resultó ser un apartamento de una habitación en un complejo para personas mayores. Sandra lo había encontrado y ya había pagado el primer mes. «Es perfecto para ti», insistió mostrándome fotos en su teléfono. «Tiene una pequeña cocina y hay actividades para personas de tu edad. Juegos de cartas, clases de tejido, ese tipo de cosas». Me sentí como si estuviera siendo internada en un hogar de ancianos. El día de la mudanza llegó demasiado rápido. Había logrado empacar mis pertenencias en 4 cajas y 2 maletas. 74 años de vida reducidos a eso. Mientras los hombres de la mudanza cargaban mis pocas posesiones en la camioneta, Sandra supervisaba todo con la eficiencia de una directora de operaciones. Marcus estaba en el trabajo, por supuesto. Siempre tenía que estar en el trabajo cuando yo lo necesitaba. «Oh, Francisca», dijo Sandra, como si acabara de recordar algo importante. «Encontré esto en el ático». Me entregó una caja de cartón polvoriento que reconocí inmediatamente. Contenía las fotos familiares, los documentos importantes, las pocas joyas que quedaban de mi madre. «Pensé que querrías llevártelo», dijo con esa voz dulce que había aprendido a temer. Abrí la caja allí mismo. Mis manos temblaron cuando vi las fotografías de mi boda, las primeras fotos de Marcus cuando era bebé, certificados de nacimiento, documentos del seguro de vida de mi esposo. «Gracias», susurré, abrazando la caja contra mi pecho. Era lo único que realmente me importaba, llévame. El apartamento era exactamente como Sandra lo había descrito: pequeño, funcional y deprimente.
Las paredes eran de un beige institucional que parecía diseñado para drenar cualquier rastro de personalidad. La ventana de la sala daba a un estacionamiento. La señora que vivía al lado, Dorothy, se presentó con una cacerola de guiso y una sonrisa genuina. «Bienvenida al vecindario, querida», dijo. «Sé que puede ser difícil adaptarse a un lugar nuevo a nuestra edad». Dorothy tenía 82 años, pero se movía con más energía de la que yo había sentido en semanas. Sus ojos eran amables pero astutos, y había algo en su manera de hablar que me hizo sentir que entendía más de lo que decía. «¿Tienes familia cerca?», me preguntó mientras compartíamos el guiso en mi mesa de cocina de 2 personas. «Un hijo», respondí, sin elaborar. Dorothy asintió como si mi respuesta le dijera todo lo que necesitaba saber. Esa noche, sola en mi nueva cama en mi nueva habitación, abrí la caja que Sandra me había dado. Las fotografías me transportaron a tiempos más felices. Marcus sonriendo sin dientes a los 6 años, mi esposo Henry cargándolo en sus hombros. Navidades cuando realmente éramos una familia. Al fondo de la caja, envueltos en un pañuelo de seda que había pertenecido a mi madre, encontré documentos que no recordaba haber guardado. Papeles legales, escrituras, certificados de acciones que Henry había mencionado vagamente años atrás. Los extendí sobre la pequeña mesa, tratando de entender qué significaban. Henry siempre se había encargado de las finanzas. Después de su muerte, Marcus había insistido en ayudarme con los papeles, pero yo nunca había prestado mucha atención a los detalles. Había nombres de empresas que no reconocía, direcciones de propiedades que sonaban vagamente familiares, números que no entendía. Dorothy golpeó suavemente a mi puerta. «Solo quería asegurarme de que estuvieras bien para tu primera noche», dijo. La invité a pasar y le mostré los documentos. «Henry siempre decía que era importante guardar estos papeles», le dije, pero nunca entendí por qué. Dorothy se puso sus anteojos de lectura y examinó los documentos con cuidado. «Francisca», dijo lentamente, «creo que deberías hablar con alguien que entienda este tipo de cosas, alguien que pueda explicarte exactamente lo que tienes aquí». Había algo en su tono que me hizo prestar atención. Por primera vez en semanas sentí una pequeña chispa de esperanza. Quizás no estaba tan sola como pensaba. Dorothy resultó ser mucho más de lo que aparentaba. La mañana siguiente a nuestra conversación sobre los documentos, apareció en mi puerta con 2 tazas de café y una determinación que no había visto en sus ojos la noche anterior. «Francisca», dijo, entrando sin esperar invitación, «he estado pensando en esos papeles toda la noche. Creo que conozco a alguien que puede ayudarte». Se sentó en mi pequeño sofá y me miró directamente a los ojos. «Antes de jubilarme, trabajé como paralegal durante 30 años. Vi muchos casos donde las personas mayores no sabían realmente lo que poseían. Y también vi muchos casos donde los hijos se aprovechaban de eso». Si sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Era eso lo que había pasado? ¿Marcus se había aprovechado de mí? «No quiero acusar a tu hijo de nada», continuó Dorothy, como si pudiera leer mis pensamientos. «Pero esos documentos que me mostraste anoche, algunos de esos nombres de empresas me sonaron familiares. Creo que Henry invirtió en terrenos que ahora podrían valer mucho dinero». Me quedé en silencio, procesando lo que estaba diciendo. Henry siempre había sido cuidadoso con el dinero, pero nunca había hablado mucho sobre inversiones o propiedades. Después de su muerte, cuando Marcus se ofreció a ayudarme con los papeles, yo estaba tan abrumada por el dolor que simplemente dejé que él se encargara de todo. «¿Conoces a alguien que pueda revisar estos documentos?», pregunté finalmente. Dorothy sonrió. «Se llama Elena Martínez. Fue abogada durante 40 años antes de jubilarse. Ahora hace consultas gratuitas para personas mayores que necesitan ayuda legal. Es una buena mujer, Francisca. Puedes confiar en ella». Esa tarde, Dorothy me acompañó a la oficina de Elena. Era un lugar pequeño pero acogedor, con libros de leyes apilados en cada superficie disponible y plantas que crecían en las ventanas. Elena era una mujer de unos 60 años, con cabello gris plateado y ojos que irradiaban inteligencia y compasión. «Francisca», dijo, extendiéndome la mano. «Dorothy me ha contado un poco sobre tu situación. Por favor, siéntate y cuéntame todo».
Le conté sobre la cena de cumpleaños, sobre Sandra y la nota de desalojo, sobre los papeles que había firmado sin entender completamente. Elena escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. ¿Trajiste los documentos que encontraste?, preguntó. Saqué la caja de cartón y extendí los papeles sobre su escritorio. Elena se puso sus anteojos de lectura y comenzó a examinar cada documento con cuidado meticuloso. Después de lo que parecieron horas, levantó la mirada. Francisca, ¿sabías que tu esposo compró varios terrenos en las afueras de la ciudad en los años 80? Negué con la cabeza. Henry nunca habló mucho sobre esas cosas. Decía que no me preocupara por los negocios. Bueno, dijo Elena, sosteniendo uno de los documentos, según esto, eres propietaria de 3 parcelas de terreno en lo que ahora es una de las zonas de desarrollo más codiciadas de la ciudad. También tienes acciones en una empresa que tu esposo ayudó a fundar, una empresa que ha crecido considerablemente desde su muerte. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué significa eso? Elena intercambió una mirada con Dorothy antes de responder. Significa que podrías valer mucho más dinero de lo que crees. Estos terrenos, estas acciones, si mis estimaciones son correctas, podrías tener un patrimonio considerable. Me sentí mareada. Durante semanas había estado viviendo con la pensión mínima y los pocos ahorros que me quedaban, preocupándome por cómo iba a pagar el alquiler el próximo mes. Pero Marcus se encargó de todo después de la muerte de Henry, dije. Él revisó todos los papeles conmigo. Elena frunció el ceño. ¿Te mostró estos documentos específicamente? Traté de recordar. Marcus había venido a casa con una pila de papeles. Me había explicado que algunos eran para el seguro de vida, otros para transferir cuentas bancarias. Había sido un momento muy difícil para mí, apenas 3 meses después del funeral de Henry. No lo sé, admití. Estaba tan triste que apenas presté atención. Confié en él. Por supuesto que lo hiciste, dijo Elena suavemente. Era tu hijo. Pero ahora necesitamos averiguar exactamente qué pasó con estas propiedades y estas acciones. Dorothy se inclinó hacia adelante. ¿Crees que Marcus sabía sobre estos bienes? Es posible, respondió Elena. También es posible que no tuviera idea. Pero lo que me preocupa son esos papeles que Francisca firmó el año pasado. Si realmente transfirieron la propiedad de la casa a Marcus, me pregunto qué más podría haber incluido en esos documentos. Un frío me recorrió la espina dorsal. ¿Crees que firmé algo más sin darme cuenta? No lo sabemos hasta que investiguemos, dijo Elena. Pero Francisca, necesito que entiendas algo importante. Si resulta que tienes un patrimonio significativo, y si Marcus trató de ocultártelo o apropiárselo, eso podría ser considerado abuso financiero de ancianos. Es un delito grave. Las palabras flotaron en el aire entre nosotras. Mi propio hijo, el niño que había criado sola, que había alimentado y consolado, que había sacrificado todo por criar. ¿Qué hago ahora?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Elena se recostó en su silla. Primero, vamos a investigar exactamente lo que posees. Voy a contactar a algunos colegas, vamos a revisar registros públicos, vamos a obtener evaluaciones actuales de estas propiedades. Una vez que sepamos exactamente cuál es tu situación financiera real, podremos decidir qué pasos tomar. ¿Y si resulta que realmente tengo dinero?, pregunté. ¿Y si Marcus lo sabía? Elena me miró con ojos serios pero amables. Entonces, Francisca, vas a tener que tomar algunas decisiones muy importantes sobre tu futuro y sobre tu relación con tu hijo. Salimos de la oficina de Elena con un plan. Ella iba a comenzar la investigación inmediatamente, y Dorothy y yo regresaríamos en una semana para revisar lo que hubiera encontrado. Mientras caminábamos de vuelta al complejo de apartamentos, Dorothy me tomó del brazo. Francisca, me dijo, sé que esto es mucho para procesar, pero quiero que sepas algo. Durante los 30 años que trabajé en Law Firm, vi a muchas mujeres en tu situación, y las que salieron adelante fueron las que tuvieron el coraje de defender lo que era suyo. Esa noche me quedé despierta mirando al techo, preguntándome si realmente era posible que mi vida pudiera cambiar tan drásticamente.
Parte de mí se atrevía a esperar, mientras que otra parte tenía miedo de descubrir la verdad sobre mi hijo. Una semana después, Dorothy y yo regresamos a la oficina de Elena. Esta vez, ella no estaba sola. Un hombre de unos 50 años, con traje gris y expresión seria, estaba sentado frente a su escritorio. «Francisca», dijo Elena, levantándose cuando entramos. «Te presento a James Morrison. Es un investigador privado especializado en fraudes financieros». Mi corazón se hundió. La presencia de un investigador solo podía significar una cosa: había problemas. «Señora Herrera», dijo James, estrechándome la mano, «Elena me ha pedido que investigue sus propiedades y sus finanzas. Lo que hemos descubierto es significativo». Elena nos invitó a sentarnos. Sobre su escritorio había ahora una pila mucho más grande de documentos, fotografías aéreas de terrenos y lo que parecían ser informes oficiales. «Francisca», comenzó Elena, «vamos a ir directo al grano. Según nuestros hallazgos, tu patrimonio actual está evaluado en aproximadamente $3 millones. Las palabras me golpearon como un rayo. Dorothy me tomó de la mano, y fue entonces que me di cuenta de que estaba temblando. «3 millones», repetí, mi voz apenas un susurro. James abrió una carpeta. Los terrenos que su esposo compró en los años 80 ahora están en el corazón del nuevo distrito comercial de la ciudad. Una parcela sola vale cerca de $1.200.000. Las acciones de la empresa en la que invirtió han crecido exponencialmente, y hay cuentas bancarias de las que aparentemente usted no tenía conocimiento. Elena se inclinó hacia adelante. «Pero hay más, Francisca, y me temo que no son buenas noticias». James sacó otro conjunto de documentos. «Hemos descubierto que su hijo Marcus ha estado intentando transferir estos bienes a su nombre durante los últimos 2 años. Encontramos múltiples intentos de falsificar su firma en documentos de transferencia de propiedades. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. ¿Falsificar mi firma? Los documentos que usted firmó el año pasado», continuó James, «efectivamente le dieron poder legal limitado a Marcus sobre ciertas decisiones financieras. Pero él ha estado usando ese poder para intentar transferir propiedades que no estaban incluidas en ese acuerdo». Elena sostuvo uno de los documentos. «Afortunadamente, la mayoría de estos intentos no fueron exitosos porque requieren notarización adicional y procesos legales más complejos de los que Marcus entendía. Pero la intención está clara». Me sentí físicamente enferma. ¿Marcus sabía? ¿Todo este tiempo sabía que yo tenía dinero? James asintió gravemente. «Según nuestros registros, su hijo ha estado recibiendo informes financieros anuales sobre estas propiedades desde la muerte de su esposo. Como su único heredero listado en algunos documentos, él tenía acceso a cierta información que aparentemente nunca compartió con usted». Dorothy apretó mi mano más fuerte. «Francisca, respira», me susurró. Elena se acercó a mí. «Sé que esto es devastador, pero hay algo más que necesitas saber. La casa donde vivías, la que Marcus dice ahora es suya, según los registros públicos, nunca fue transferida legalmente a su nombre». Levanté la cabeza bruscamente. «¿Qué quieres decir?» «Los papeles que firmaste el año pasado le dieron poder legal, pero no transfirieron la propiedad de la casa. Marcus ha estado diciéndote que la casa es suya, pero legalmente todavía te pertenece». James agregó: «Creemos que él esperaba poder completar la transferencia usando los poderes legales que usted le había otorgado, pero se impacientó y decidió simplemente echarla de la casa, esperando que usted no cuestionara su autoridad». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No lágrimas de tristeza, sino de una mezcla compleja de alivio, traición y ira que nunca había sentido antes. «Mi propio hijo», susurré. «Me echó de mi propia casa». Elena se inclinó hacia adelante. «Francisca, tienes opciones ahora. Puedes recuperar tu casa. Puedes tomar control total de tus finanzas. Pero necesitas decidir cómo quieres manejar esto». «¿Qué quieres decir?», James habló. «Podemos presentar cargos criminales contra Marcus por intento de fraude e intento de abuso financiero de ancianos. O podemos manejarlo civilmente,
simplemente recuperando sus propiedades y cortando su acceso a sus finanzas. Dorothy me miró. La decisión es tuya, querida. Me quedé en silencio durante largo tiempo, procesando todo lo que había escuchado. Marcus no solo había sabido sobre mi dinero todo este tiempo, sino que había estado activamente tratando de robármelo. Me había echado de mi propia casa, me había humillado en público, había filmado mi dolor para su entretenimiento. ¿Cuánto tiempo llevará recuperar el control de mis bienes?, pregunté finalmente. Elena sonrió por primera vez en toda la reunión. Con la documentación que tenemos, podemos comenzar el proceso inmediatamente. En unas pocas semanas tendrás acceso completo a tus cuentas y propiedades. ¿Y la casa? La casa puede ser tuya nuevamente en cuestión de días. Marcus no tiene derecho legal a estar allí. Me levanté, sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en meses. Quiero recuperar mi casa. Quiero recuperar mi dinero. Y quiero que Marcus sepa que sé exactamente lo que intentó hacer. Elena asintió. ¿Y en cuanto a los cargos criminales? Pensé en Marcus de niño, corriendo hacia mí después de la escuela, diciéndome que me amaba. Pensé en todas las noches que había trabajado turnos dobles para poder comprarle los zapatos que necesitaba. Pensé en cómo había cuidado de él cuando estaba enfermo, cómo había sacrificado mis propios sueños por los suyos. Y luego pensé en su cara cuando me entregó esa nota de desalojo, en cómo había filmado mi humillación, en cómo había planeado todo para robarme lo que era mío. Por ahora, dije lentamente, solo quiero recuperar lo que es mío. Después decidiré qué hacer con Marcus. James guardó los documentos. Entendido. Comenzaremos con la recuperación de sus bienes. Pero, señora Herrera, quiero que entienda algo importante. Me miró directamente a los ojos. Usted no es solo una mujer mayor que fue aprovechada por su familia. Usted es una mujer con recursos significativos y poder legal. Ya no tiene que aceptar ser tratada como si no importara. Esas palabras resonaron en mí mientras salíamos de la oficina. Por primera vez en meses, caminé con la cabeza en alto. Dorothy sonrió mientras caminábamos hacia el autobús. ¿Cómo te sientes, querida?, pensé en la pregunta. ¿Cómo me sentía? Traicionada, sí. Herida, por supuesto. Pero por primera vez en mucho tiempo, también me sentía algo más. Me sentía poderosa. 2 semanas después de mi reunión con Elena y James, todo cambió. El primer paso fue recuperar mi casa. Elena había trabajado rápidamente con los tribunales, y un día, miércoles por la mañana, recibí una llamada que había estado esperando. «Francisca», dijo Elena, su voz llena de satisfacción, «tenemos la orden judicial. Puedes regresar a tu casa hoy si quieres». Mis manos temblaron mientras colgaba el teléfono. Dorothy, que había estado tomando café conmigo, me miró con ojos brillantes. «¿Es hora?», preguntó. «Es hora», respondí. 1 hora después, estaba parada frente a la casa donde había criado a Marcus, con Elena, James y un oficial de la policía local. La casa se veía diferente de como la recordaba. Sandra había cambiado las cortinas y había plantado flores nuevas en el jardín frontal, como si fuera suya desde siempre. Elena tocó el timbre. Escuché pasos apresurados adentro y luego la puerta se abrió. Sandra apareció con el cabello despeinado y una expresión de confusión que rápidamente se convirtió en alarma cuando vio al oficial de policía. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, sus ojos moviéndose entre nosotros. Elena dio un paso adelante. «Soy la abogada de la señora Herrera. Tenemos una orden judicial que confirma que esta propiedad le pertenece legalmente a ella. Ustedes tienen 2 horas para recoger sus pertenencias personales y desalojar la premisa». El color se desvaneció del rostro de Sandra. «Eso es imposible. Marcus me dijo que la casa era nuestra ahora». Francisca firmó los papeles. «Los papeles que la señora Herrera firmó no incluían la transferencia de esta propiedad», explicó Elena calmamente. «Su esposo no tenía autoridad legal para reclamar esta casa». Sandra se tambaleó hacia atrás. «¿Dónde está Marcus?», gritó hacia el interior de la casa. Marcus apareció en la puerta, vestido con una bata y luciendo como si acabara de despertar.
Cuando me vio, su expresión cambió de confusión a algo que no pude identificar completamente. ¿Culpa? ¿Miedo? Mamá, dijo, y por un momento sonó como el niño pequeño que solía correr hacia mí cuando se lastimaba. ¿Qué está pasando? Lo miré durante un largo momento. Este hombre de 42 años, con entradas en el cabello y arrugas alrededor de los ojos, que me había echado de mi propia casa como si fuera basura. Marcus, dije, mi voz más fuerte de lo que esperaba. Sabías exactamente lo que valían las propiedades que tu padre me dejó. Su rostro se desplomó. No lo negó. Sandra lo miró con horror creciente. Marcus, ¿de qué está hablando? Elena intervino. Su esposo ha estado intentando transferir propiedades valuadas en aproximadamente $3 millones sin el conocimiento o consentimiento de la señora Herrera. Sandra se volvió hacia Marcus con ojos que brillaban de ira. ¿3 millones? ¿Me dijiste que ella no tenía dinero? ¿Me dijiste que era una carga financiera? Marcus abrió la boca, pero no salieron palabras. El oficial de policía dio un paso adelante. Señores, tienen 2 horas. Les sugiero que comiencen a empacar. Sandra desapareció en la casa, gritando cosas que no pude entender completamente. Marcus se quedó en la puerta, mirándome. Mamá, dijo finalmente, yo solo. Pensaste que nunca me enteraría, terminé por él. Pensaste que era lo suficientemente estúpida o lo suficientemente débil para nunca cuestionar lo que me estabas haciendo. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Mamá, Sandra me presionó. Ella dijo que merecíamos tener una vida mejor. Dijo que tú ya habías vivido tu vida. ¿Y tú qué pensabas, Marcus? Cuando me echaste de mi propia casa, cuando me humillaste en ese restaurante, cuando filmaste mi dolor para tu entretenimiento, ¿qué pensabas? Se quebró entonces, sollozando como no lo había visto hacer desde que era un niño pequeño. Pero esta vez, sus lágrimas no despertaron mi instinto maternal. Esta vez, solo me recordaron todo lo que había perdido. Lo siento, susurró. Mamá, lo siento tanto. Elena me tocó suavemente el brazo. Francisca, ¿quieres entrar y ver si hay algo específico que quieras verificar? Entré a mi casa por primera vez en un mes. Sandra había hecho cambios en todas partes. Mis fotos familiares habían sido reemplazadas por fotos de ella y Marcus. Mis cortinas habían sido cambiadas. Incluso mis plantas habían sido movidas, pero era mi casa. Podía sentirlo en mis huesos. Subí las escaleras hacia mi antigua habitación. Sandra había convertido el cuarto en una oficina, con una computadora nueva y estantes llenos de sus libros. En el closet encontré mis ropas, las que ella había decidido que no valía la pena donar, arrugadas y empujadas hacia un rincón. En el ático encontré más cajas de cosas que habían pertenecido a Henry y a mí. Cosas que pensé que se habían perdido para siempre. Cuando bajé, Sandra estaba arrastrando maletas hacia la puerta, su rostro rojo de llorar y gritar. Marcus estaba sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. Marcus, dije. Levantó la mirada. Sus ojos estaban hinchados y rojos. Quiero que sepas algo, continué. Durante 30 años después de la muerte de tu padre, viví pensando que no tenía nada que ofrecerte excepto mi amor. Trabajé trabajos que destruyeron mi cuerpo para asegurarme de que tuvieras lo que necesitabas. Me negué oportunidades de tener compañía, de viajar, de disfrutar mis años dorados, porque pensé que mi trabajo era cuidarte. Se limpió los ojos, pero no dijo nada. Resulta que todo este tiempo tuve los medios para vivir cómodamente. Tuve los medios para disfrutar mi vida, pero tú decidiste que no merecía saber eso. Decidiste que era mejor que viviera en la pobreza mientras tú planeabas cómo robar lo que era mío. Sandra había parado de empacar y estaba escuchando desde la puerta. No eres el hijo que crié, dije finalmente. El hijo que crié nunca habría hecho esto. Marcus se levantó entonces, caminando hacia mí con los brazos extendidos, como si fuera a abrazarme. Mamá, podemos arreglar esto. Podemos ser una familia de nuevo. Sé que cometí errores, pero... Me alejé de él. Marcus,
quiero que te vayas de mi casa. Quiero que tú y Sandra tomen sus cosas y se vayan. ¿Para siempre?, susurró. Lo miré durante un largo tiempo. Este hombre que había sido todo mi mundo durante tantos años. Eso depende de ti, dije finalmente. Esa noche, Dorothy vino a ayudarme a reinstalar en mi propia casa. Habíamos parado en el supermercado y comprado ingredientes para hacer cena en mi propia cocina por primera vez en un mes. ¿Cómo te sientes?, me preguntó mientras preparábamos la ensalada. Diferente, respondí. Me siento como si hubiera despertado después de un sueño muy largo. Esa noche me senté en mi sala, en mi sofá, mirando mis propias paredes, y por primera vez en años me sentí completamente en paz. Al día siguiente, Elena me llamó para decirme que había recuperado acceso a todas mis cuentas bancarias. Por primera vez en mi vida, podía ver exactamente cuánto dinero tenía. Era más de lo que había soñado posible. Suficiente para vivir cómodamente por el resto de mi vida. Suficiente para viajar, para ayudar a causas que me importaran, para vivir con dignidad. Y lo más importante, era mío. 3 meses después de recuperar mi casa, estaba plantando rosas en mi jardín cuando Marcus apareció. No lo había visto desde el día que lo eché de mi casa. Había escuchado a través de Dorothy, quien mantenía contacto con los vecinos, que él y Sandra se habían separado. Al parecer, ella no había tomado bien el descubrimiento de que habían perdido acceso a una fortuna de $3 millones. Se veía delgado, cansado. Llevaba la misma ropa que había usado semanas atrás, ahora arrugada y manchada. Sus zapatos tenían agujeros. «Mamá», dijo, parado al borde de mi jardín como si no se atreviera a entrar sin permiso. Me levanté lentamente, quitándome los guantes de jardinería. A los 74 años, mi espalda no era lo que solía ser, pero estos meses de vivir sin el peso constante del estrés y la preocupación financiera habían hecho maravillas por mi salud. «Marcus», respondí, manteniendo mi voz neutral. «¿Podemos hablar?», preguntó. Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado llorando. Lo invité a entrar. La casa se veía completamente diferente ahora. Había recuperado todas mis fotografías, había vuelto a colocar mis cortinas, había comprado muebles nuevos con mi propio dinero. Era nuevamente mi hogar. Marcus se sentó en el borde del sofá, como un visitante incómodo. Yo me senté en mi sillón favorito, el que había comprado la semana anterior. «Mamá», comenzó, «he venido a pedirte perdón». «Ya lo hiciste», respondí, «varias veces». «No», dijo, sacudiendo la cabeza. «Esta vez es diferente. Esta vez entiendo realmente lo que hice». Me recosté en mi sillón, esperando. Sandra me dejó, dijo, su voz casi un susurro. Dijo que si yo había sido capaz de robar a mi propia madre, que qué no sería capaz de hacerle a ella. Dijo que no podía confiar en mí nunca más. No respondí. «Perdí mi trabajo», continuó. «Mi jefe se enteró de lo que había pasado contigo. Dijo que no podía tener empleados que abusaran de sus propios padres. No he podido encontrar trabajo en ningún lado». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero esta vez no sentí el instinto automático de consolarlo. «Mamá», dijo, «no tengo a nadie más. No tengo dinero, no tengo casa, no tengo familia. Sandra se llevó todo lo que teníamos valor cuando se fue. Estoy viviendo en mi carro». Miré a este hombre de 42 años, mi hijo, llorando en mi sala. Parte de mí, la parte que había sido madre durante tantas décadas, quería levantarse y abrazarlo, decirle que todo iba a estar bien, que mamá lo arreglaría como siempre había hecho. Pero otra parte de mí, la parte que había despertado en estos últimos meses, se quedó firmemente sentada. «¿Qué quieres de mí, Marcus?», pregunté. Quiero ser tu hijo de nuevo», dijo. «Quiero la oportunidad de compensarte por todo lo que hice. Quiero demostrarte que puedo cambiar». Me quedé en silencio durante un largo tiempo, estudiando su rostro. Veía desesperación allí, pero ¿veía remordimiento genuino? ¿O solo veía a un hombre que había perdido todo y estaba buscando que alguien lo rescatara, como había hecho durante toda su vida adulta? «Marcus», dije finalmente,
Durante 42 años, mi trabajo fue protegerte, cuidarte, rescatarte de las consecuencias de tus decisiones. Pagué tus préstamos estudiantiles cuando no pudiste encontrar trabajo después de la universidad. Te ayudé con el enganche de tu primera casa. Te presté dinero cuando tu negocio falló. Una y otra vez, te rescaté. Asintió, llorando más fuerte ahora. Y lo hice porque pensé que eso era lo que hacían las madres. Pensé que mi amor se demostraba mediante mis sacrificios. Pero ¿sabes qué aprendí en estos últimos meses? Levantó la mirada. Aprendí que al rescatarte constantemente, nunca te permití aprender a rescatarte a ti mismo. Nunca te enseñé que las acciones tienen consecuencias reales. Y cuando finalmente tuviste la oportunidad de demostrar que te habías convertido en un hombre responsable y cariñoso, me traicionaste de la manera más profunda posible. Marcus se deslizó del sofá al suelo, arrodillándose frente a mí. Mamá, por favor, dame una oportunidad más. Solo una más. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín donde había estado plantando rosas nuevas. Estas rosas tomarían tiempo para crecer, pero eventualmente florecerían porque tenían raíces fuertes y el cuidado adecuado. Marcus, dije sin voltearme, voy a darte algo, pero no es lo que esperas. Escuché que dejó de llorar. Me dirigí a mi escritorio y saqué un sobre que había preparado semanas atrás, esperando este momento. En este sobre hay $5,000, dije, entregándoselo. Es suficiente para que alquiles un apartamento pequeño por algunos meses, para que compres ropa presentable, para que tengas comida mientras buscas trabajo. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Pero Marcus, continué, esto viene con condiciones. La esperanza en sus ojos se mezcló con miedo. Esta es la última vez que te voy a rescatar. No habrá más dinero. No habrá más préstamos. No habrá más oportunidades. Si no puedes construir una vida estable con esta ayuda, eso no es mi problema. Mamá, no he terminado, dije firmemente. También quiero que vayas a terapia. Hay algo roto en ti que te permite tratar a las personas que te aman como si fueran recursos para explotar. Hasta que no trabajes en eso, no puedes ser parte de mi vida. Marcus abrió el sobre, contando el dinero con manos temblorosas. ¿Y si hago todo eso?, preguntó. ¿Si voy a terapia, si encuentro trabajo, si demuestro que he cambiado? Lo miré durante un largo tiempo. Entonces, tal vez, algún día en el futuro, podamos tomar café juntos. Pero Marcus, entiende esto. Nunca volverás a ser mi prioridad. Nunca volveré a sacrificar mi bienestar por el tuyo. Y nunca volveré a confiar en ti completamente. Se quedó arrodillado en mi suelo, sosteniendo el dinero, llorando. Esa es mi oferta final, dije. Tómala o déjala. Marcus se levantó lentamente, guardando el dinero en su bolsillo. La tomo, susurró. Bien, dije, caminando hacia la puerta. Ahora quiero que te vayas. Cuando hayas estabilizado tu vida, cuando hayas estado en terapia por al menos 6 meses, cuando puedas demostrarme con acciones y no solo con palabras que has cambiado, entonces puedes contactarme, pero no antes. Marcus caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Mamá, dijo, te amo. Lo miré. Este hombre que había sido mi bebé, mi niño, mi mayor fuente de alegría y mi mayor decepción. Marcus, dije suavemente, espero que algún día aprendas lo que eso realmente significa. Cerré la puerta detrás de él y regresé a mi jardín. Dorothy llegó 1 hora después con té y galletas, como había hecho todos los días durante los últimos 3 meses. ¿Cómo te sientes?, me preguntó, como siempre hacía. Libre, respondí, regresando a mis rosas. Por primera vez en 74 años me siento completamente libre. Esa noche me senté en mi porche trasero, mirando las estrellas y pensando en mi vida. Tenía dinero ahora, más del que podía gastar. Tenía una casa hermosa. Tenía una amiga verdadera en Dorothy. Tenía salud y tiempo. Y lo más importante, tenía algo que nunca había tenido antes, la certeza de que valía por sí misma independientemente de lo que pudiera dar a otros. Mañana, decidí, llamaría a la agencia de viajes. Había lugares que quería ver, cosas que quería hacer.
Durante décadas había pospuesto mis propios sueños por otros. Ya no más. Esta vez viviría para mí.